Habíamos resuelto ya los dos, el caso en que la compuerta estaba a 50 centímetros y el caso en que la compuerta estaba a 250. Y habíamos resuelto. Y todo lo que nos queda en el libro de Berlamont son estos, que ya son los perfiles de flujo para cada uno de los casos de los dos ejemplos que hemos hecho. Hemos hecho un ejemplo donde variaba la condición de borde aguas abajo, si recuerdan. Teníamos primero 50 centímetros, luego un intermedio, luego variaba en 4, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es el perfil con 50 centímetros abajo. Entonces, estas imagencitas que están aquí son de un softwarecito que se llamaba Canal. Era un software que manejaba el profesor Berlamont. Lamentablemente ese softwarecito se ha quedado un poco porque era de 32 bits en su momento y no lo he vuelto a ver en una versión más reciente. Pero lo único que hace es el perfil de flujo, ¿no? Entonces, lo mismo que nosotros obtendríamos haciendo con el Excel o haciendo con la herramienta del profesor Ponce, ¿no? Este era cuando teníamos la condición de borde abajo de 0.5 metros. La compuerta estaba a 0.8 metros. Y cabal venía el perfil, teníamos un perfil S3. Y únicamente había una caída al final. Luego, la condición de borde más abajo subía hasta 1.6. Y el perfil de flujo era de esta manera, venía y chocaba aquí donde el resalto hidráulico se presentaba dentro del reservorio, acá. Luego lo subíamos a 270, la condición de borde más abajo, y al subir a 270 la condición de borde más abajo, veíamos que el resalto hidráulico se generaba aquí. Es lo mismo que ustedes han visto en el canal, en la práctica del canal cuando han venido aquí al laboratorio. Seguramente han ido viendo que a medida que voy tocando la condición de borde más abajo, voy subiendo la condición de bordeo hacia abajo, el resalto se va moviendo. O sea, a un principio no existe resalto, el agua cae, sube un poco más la condición de bordeo hacia abajo y luego sí existe resalto, pero en el reservorio. Aquí. Sube un poco más la condición de borde y el resalto ya existe, está en el medio del canal, cerca del medio. Subo aún más la condición de borde hacia abajo y el resalto se ahoga. Entonces, depende mucho de esta condición de borde hacia abajo para ver qué tipo de perfiles van a ver, ¿no? Luego el otro ejercicio, el otro ejemplo que hicimos era ya tocando la compuerta, más bien, ¿no? La apertura de la compuerta. Al principio ponía la apertura de la compuerta a 50 centímetros y me daba el resalto hidráulico acá, muy cerca del reservorio. Y cuando lo abría por completo la compuerta, lo que se dibuja un perfil M2, ¿no? Porque aquí hay una inflexión. Ingresa, tengo la condición de borde hacia abajo y esta inflexión aquí que se da y me da este perfil de flujo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ya un ejercicio con doble pendiente. O sea, vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio con doble pendiente. Lo vamos a hacer en la planilla para avanzar rápido. Entonces, vamos a dar un ejercicio ahorita con doble pendiente. Y vamos a guardar esto con otro nombre. Vamos a llamar ejemplo 4 este. 2 tramos. Entonces, vamos a ver ahorita un ejercicio. Quiero que todos se lo anoten a medida que lo vayamos haciendo. Y vamos a ir viendo un poco los partes. Lo importante que quiero hoy que quede es cómo vamos a ir utilizando las condiciones de borde, ¿no? Entonces van a ser dos canales. El primer canal, los dos canales de longitud de 100 metros. 100 metros, aquí está el tramo 1 y el tramo 2. Entonces el tramo 1 va a tener una pendiente fuerte. Va a ser un flujo supercrítico. El Manning va a ser 0.013, porque los dos tramos van a ser de concreto. El caudal va a ser 50. La base va a ser 5 metros. No, la base que sea 10 metros. Van a ser rectangulares, la longitud de 100 metros. La condición de borde aguas arriba vamos a ir viendo, dependiendo, aún no nos vamos a dar porque vamos a ver cómo son nuestras alturas de TKI normal, pero vamos a dar una apertura de 20 centímetros de la compuerta. Y la condición de borde aguas abajo no existe porque son dos canales. El segundo canal va a tener una pendiente mucho más plana. Va a tener el mismo Manning, 0.013. Va a tener el mismo caudal porque está pasando por el primer canal. Y va a ser el mismo canal. Va a ser igual una base de 10 y va a ser rectangular. Una longitud de 100 metros. Y la condición aguas abajo le vamos a poner, en este caso, que sea una caída libre. Y vamos a ver qué tal. Entonces acabamos de darnos todos los datos. Entonces nuestro problema es con esto.
Exactamente todos estos datos son para nuestro problema de hoy. Entonces, anótense estos datos. Vamos a hacer eso. Tal vez en el chat. En el chat les estoy pasando los datos. De los dos tramos. Y empezamos. Vamos a calcular primero la altura crítica y la altura normal. Hemos calculado la altura crítica y normal. Entonces vemos que en el primer tramo la crítica está por encima de la normal, son perfiles S. Y en el segundo tramo la normal está por encima de la crítica, son perfiles M. Entonces empezamos en el primer tramo porque tenemos una condición de borde abajo arriba. Primero vamos a calcular todas las curvas supercríticas y luego todas las subcríticas. Tramo por tramo es la manera de resolver cuando tenemos ejercicios de varios tramos. Entonces vamos a empezar con las supercríticas. Entonces empezamos con la supercrítica del primer tramo. Lo que yo tengo en la condición de borde es que voy a tener una apertura de compuerta de, vamos a darnos, aquí nos habíamos puesto 20 centímetros, creo que es muy poco, nos vamos a dar, a 0,4 nos vamos a dar apertura, y eso arreglen un poquito en el dato que les he pasado, 0,4 que sea nuestra apertura de compuerta, me parece que está un poco más correcta, nos vamos a dar 0,4, nuestra apertura de compuerta es un canal de 100 metros, ya. Es un canal de 100 metros. Entonces, lo que tenemos es, estoy partiendo de la apertura de la compuerta. La crítica está por encima de la normal. Entonces, lo que tengo es la altura crítica, está aquí por encima de la normal. Mi compuerta está a 40 centímetros. Y el perfil que se me va a dibujar, en este caso, es un S3. Entonces, se me está dibujando un perfil S3, que es este, que sale, tiene que ir de 0,4 hasta más o menos la altura normal, que es 0,82. Pero veo que en 100 metros, aquí prácticamente a los 100 metros, ya hemos llegado a los 100 metros, hemos llegado con 0,59. Entonces, parto de aquí con 0,4 y a los 100 metros estoy con 0,59 metros. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, que se escucha. Ya, algo pasa entonces contigo, Josué, no debe estar mal tu parlante. Alguna cosa, ya. Entonces estamos partiendo de 0,4 y llegamos a 0,59 a los 100 metros. Entonces inmediatamente este 0,59 se va a convertir en mi condición de borde para el segundo tramo. Entonces voy a ir al segundo tramo, tramo 2, la supercrítica. Y la supercrítica del segundo tramo va a partir de 0,52 como mi condición de borde y voy a partir de 100 metros. Entonces, mi segundo tramo, va a ser de 100 a 200 metros. Entonces, aquí va a ser de 100 a 200 metros. Es mi segundo tramo. Entonces, parto de aquí de 0,52 y voy a ir, tengo una pendiente de 0,01. Aquí vamos de 100 a 200 metros. Y aquí tengo la altura crítica, es 1,36 y la altura normal 1,73. Entonces, esta es una M3. Perfecto, sale aquí una M3. Y la M3 voy de 100 a 200, tengo que llegar. De 100 a 200 metros. Y aquí estoy llegando apenas a 183. Llegando a 0,72. Puedo crecer un poquito más mi delta. Un poco más.
199. ¿Alguna pregunta? Este es el método del paso directo, ¿verdad, Inge? Sí, sí, sí. Todos estamos haciendo con paso directo. Aquí está la ecuación del paso directo, donde estoy tocando el delta H y para calcular. Entonces estoy tocando mi delta H, estoy aquí subiendo un poquito mi delta H. Con la única intención estoy subiendo mi delta H de que se dibuje mi curva, ¿no? Como es sección rectangular, no necesito esta partecita que es para calcular trapezoidales. Entonces acabo de calcular mi perfil M3, que sale de este 0. En mi primer tramo salía de 0,4 hasta 0,595. Este 0,595 pasa aquí. Perdón, me he equivocado ahí. 0,595 es. De 0,595 parto en el segundo tramo y veo que hasta los 200 metros he llegado con 0,835. Entonces aquí a los 100 metros es 0,835. Calculo la secuente y la secuente está aquí. Entonces si yo veo ahorita mis dos tramos, estoy calculando hasta ahorita este perfilito. Y tengo este segundo tramo, ¿no? Que sería la M3. Entonces yo voy a hacer una cosa. Voy a ponerme esta. Voy a graficarme ahorita mis dos supercríticas. Y esto es muy interesante de ver para ustedes. Si aquí vemos, vamos a cambiar un color más oscuro la S3 para que nos... Ya. Igual a la secuencia de S3 le vamos a poner una línea un poco más oscura, ya. Entonces aquí si se fijan, el primer tramo es de 0 a 100 metros, hasta aquí. Y el segundo tramo es de 100 a 200 metros. La altura crítica es la misma. ¿Por qué? Porque estamos usando el mismo canal. Es un canal rectangular de una base que es la misma base. Entonces no tiene por qué cambiar la altura crítica. La altura crítica cambia de acuerdo a la geometría. No está en función ni a la pendiente, ni al man, ni a nada. Entonces la altura crítica va a ser la misma. La altura normal va a cambiar. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestra pendiente. A un principio tenemos una pendiente fuerte y la altura normal estaba por aquí abajo. Luego tenemos una pendiente suave y la altura normal sube aquí arriba. Entonces, en el primer tramo tengo aquí abajo, en el segundo tramo aquí arriba. Tengo mi apertura de la compuerta que estaba a 40 centímetros aquí. Luego de 100 metros hemos llegado a 0,59. Este 0,59 con el que hemos llegado de la curva S3 se convierte en mi condición de borde para mi curva M3. Entonces se convierte en mi condición de borde para M3 y calculo aquí la curva M3 que terminamos acá. Si se fijan, los dos perfiles tienen que estar unidos. ¿Por qué? Porque el cálculo final del primer tramo es la condición de borde del segundo tramo. Entonces que están unidos. Y lo mismo pasa con las secuentes. Las secuentes se unen. Si se fijan, se unen. ¿Por qué se unen las secuentes? Porque las secuentes están más en función de la altura crítica. Entonces, si la ecuación de la altura secuente, si recuerdan, está en función de H1 con la altura crítica. Entonces, como es una función de la altura crítica y la altura crítica no cambia, entonces las secuentes también van a partir del mismo punto. Se van a tener un punto de coincidencia las alturas secuentes. Ahora me doy mi condición de borde aguas abajo, que me voy a dar 3 metros de condición de borde aguas abajo. Entonces voy a calcular del perfil. Ahora con esto he terminado todas las curvas supercríticas. Una supercrítica, otra supercrítica. El siguiente paso es calcular las subcríticas. Entonces voy a calcular las dos subcríticas, esta subcrítica y la otra subcrítica. Entonces mi condición de borde, a un principio había dicho que mi condición de borde aguas abajo era 0. Si mi condición de borde aguas abajo es 0, es una caída libre. Entonces en este segundo tramo, ¿qué otro perfil de flujo se daría? A ver, veamos, quiero que participemos aquí. Mi segundo tramo tiene la normal por arriba y la crítica por abajo. Si es una caída, ¿qué condición de borde natural tendría? Son curvas
M's. ¿Qué dice cuando tengo una curva subcrítica? ¿Qué dice el teorema de Jagger de la altura crítica? La altura crítica, ¿dónde se tendría que dar? La altura crítica se da en la última sección, cuando es una curva, cuando es un perfil subcrítico. Y la altura crítica se da en la primera sección, cuando es un supercrítico. Entonces aquí tengo una curvita M2, que es la subcrítica. La subcrítica va a ser una M2, que va a partir de la crítica, que es 1.37. Y va a ir subiendo. Entonces voy a poner esto un delta positivo. Parte de 200 metros. Y más o menos en 1 llega a los 12 metros, llega hasta el 1.64. Entonces tiene que ser este mucho más pequeño. Ya. Entonces la curva que voy a tener aquí es una M2. Voy a tener una M2 que es mi curva subcrítica, que sale de acá y se va hasta acá. Esta es la M2. Entonces esta M2, si yo me la llevo, la M2, ahora al gráfico que estoy haciendo conjunto, entonces ahora se me dibuja aquí la M2. Un momentito. Normal de 0 a 200. Vamos a tocar esta, la subcrítica. A 100 metros nomás tiene que llegar esta, entonces esto tiene que ser 0.1 más o menos. Tiene que ser de 200 a 100 metros, ¿no? Aquí es 175, vamos a dar 0.15. Un poquito más, 0.16 nos vamos a dar. Ya, hemos llegado a los 100 metros y aquí está. A los 100 metros nos da esto. Es este el perfil, que es este. Esta es una M2. Vamos a dar otro colorcito. Otro tipo de azul. Un violeta le daremos a este. Aquí tengo ya mi M2. Entonces, en caso de que tenga caída libre, vamos a hacer dos incisos. En caso de que tenga caída libre, como es este el caso, entonces el perfil de flujo sería este. El agua sale por la compuerta, es tan fuerte el agua que sale, pasa al siguiente tramo, y del siguiente tramo, la única perfil de flujo que yo tengo es este, que sería la M2, pero como la M2, que es la subcrítica, no se intersecta con la secuente, entonces al no intersectarse con la secuente, no hay resalto hidráulico en este tramo. Al no haber resalto hidráulico, lo que va a haber aquí es una caída libre. Entonces el agua va a caer. Porque hemos dicho que aquí aguas abajo es una caída libre, la condición de borde de aguas abajo es 0. Entonces el agua lo que va a hacer es va a llegar a la esquina y va a empezar a caer el agua. A ver. Entonces esto es lo que nos va a dar. ¿Se entiende la figura que hemos hecho? ¿Es esta? ¿Tiene alguna pregunta? Y que en la planilla Excel que está usando, ahí mismo se hizo los dos cálculos, ¿verdad? De 0 a 100 y de 100 a 200.
Exacto, sí. Son distintas pestañas nomás, ¿no? En una pestaña dice D es de paso directo, TR es del tramo 1, sub es de supercrítica, D es de paso directo, TR tramo 1 y sub de subcrítica. Y a este otro lado están las del tramo 2. D es de paso directo, TR es tramo 2, la supercrítica del tramo 2. D es del paso directo del tramo 2 y la subcrítica. Entonces, como en este caso solamente tengo esta subcrítica, ya sé de principio, he calculado la primera subcrítica y sé que no se intersecta con la secuencia, entonces no va a haber resalto hidráulico. Podría calcular aquí en este otro lado mi segunda subcrítica, porque la condición de borde aguas abajo de esta se convierte en mi condición de borde inmediata de este otro tramo. Entonces aquí va a haber una S1 que va a partir de aquí y va a ir en este sentido. Pero ya no me conviene ahorita hacer ese cálculo porque ya sé que no se van a intersectar porque están por aquí arriba las secuencias. Entonces voy a hacer el inciso B y mi condición de borde aguas abajo. Ahora me voy a dar 3 metros. Entonces mi condición de borde aguas abajo ya no va a ser 0. Ahora va a ser 3 metros. Entonces, si mi condición de borde aguas abajo es 3 metros, empiezo a calcular otra vez desde aguas abajo hacia aguas arriba y calculo la primera curva, que es la secuente. Digo, que es la curva subcrítica de aguas abajo. Entonces voy al tramo 2, la subcrítica del tramo 2, y ahora mi condición de borde aguas abajo ha cambiado a 3 metros. El delta tiene que ser negativo, porque esta curva va a bajar de 3, va a ir hacia, tiene que ir desde la condición de borde aguas abajo hacia la normal. Pero solamente en 100 metros. Entonces aquí yo veo que para 100 metros más o menos llego al 2,91 a 100 metros. Entonces esta es mi condición de borde, tengo que bajarla. Ya, aquí estoy calculando ese delta para que justito sean los 100 metros. Va de 0 a 100. Entonces la curva que estoy calculando ahora es una M1. La M1 sale de esta condición de borde aguas arriba. Sale de una condición de borde aguas arriba de 3 metros. Y a los 100 metros llega a 2,91. Este 2,91 se convierte en mi condición de borde de la subcrítica del tramo 1. Entonces voy al tramo 1, la subcrítica, y parto de esta condición de borde. 2,912. 2,912. Lo mismo esta curva parte de 100 metros y tiene que ser un delta negativo. Esto tengo que llegar hasta 100 metros. Y aquí está. Entonces voy de 100 a 0, de 2,91 hasta 1,60 hasta el 1,651. La curva que he estado calculando aquí es la curva M. Esta es una curva S1. Entonces aquí tengo la S1. Y si las grafico ya todas juntas, mi condición de borde más abajo era 2,91. 2,91. Y aquí está. Ya lo teníamos dibujado así. Aquí solamente nos falta dibujar la segunda, la otra curva subcrítica del tramo 1, que es esta, la S1, que le voy a poner aquí en el mismo dibujo para que la tengamos todos juntas.
Ya está. Entonces aquí lo que tengo, vamos a poner otro color a esta para que no nos confundamos. Esta oscura. Y entonces aquí ya tengo todas mis curvas. La altura normal, la altura crítica sigue siendo la misma. La condición de borde más abajo ha cambiado a esta, a 3 metros. Se ha dibujado aquí una primera curva, una M1, que ha acabado aquí en 2.91. Ese 2.91 se ha convertido en mi condición de borde aguas abajo de la S1. Y esta es la S1 que se ha dibujado. Y el resalto teórico que hay aquí. Entre el perfil de flujo que va a haber acá, si yo digo, ¿cuál va a ser el perfil de flujo en este tramo? ¿Y dónde va a estar el resalto teórico? El resalto teórico está aquí. El resalto teórico más o menos está a 82 metros de la compuerta. En el resalto hidráulico se produce en el primer tramo. Si mi condición de borde aguas abajo bajara, por ejemplo, aquí a 2 metros, probablemente mi resalto hidráulico se produzca aquí, en mi segundo tramo. Pero como mi condición de borde aguas abajo es 3 metros, mi resalto hidráulico se va a producir en el primer tramo a los 82 metros de la compuerta. Entonces, el perfil de flujo que va a haber aquí, vamos a dibujar un perfilito de flujo. Va a salir de acá. Va a venir hasta por aquí. De aquí va a venir por acá, a hacer el resalto, y de aquí va a venir por acá. Ay, perdón. Vamos a poner un negro nomás para poder diferenciar. Este va a ser el perfil de flujo. Viene por acá el agua, sale por la compuerta, viene supercrítico, 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 resalta en el primer tramo y luego se va subcrítico, subcrítico, subcrítico hasta la condición de borde más abajo. Entonces el perfil de flujo final va a ser este. ¿Alguna consulta de los ejercicios de doble tramo? ¿Alguien tiene una consulta? Y que cuando estábamos suponiendo que en el 200, en la distancia 200 había una caída, Ajá. tenemos un M2. Sí. ¿Por Eso qué? Porque es la condición de borde intrínseca, ¿no? Por el teorema de Jagger. Ya. necesariamente, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta si no necesitamos ese cálculo? Si no necesitas el cálculo de la M2, dices. Sí, Usualmente ya calculas la secuente, ¿no? Y si la secuente está por aquí arriba, esta M2 de aquí ya puedes calcularla con fines de demostrar que no se intersectan. Pero si ya sabes que la secuente está aquí arriba y que la M2 va a estar sí o sí entre la crítica y la normal, o sea, no se va a salir de este rango. Entonces, quiere decir que nunca se va a intersectar, ¿no? Porque el M2 va a salir de la crítica, pero lo máximo que puede llegar es a la normal. No se va a mover más de eso. Entonces, como sabes que no se va a mover más de eso, sabes que no se va a intersectar con esta secuente y por ende el resalto teórico no se va a producir. verdad, Inge, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? Por si acaso, ya les he puesto su práctica en el Classroom. Entonces, su examen es la próxima semana martes. Ya hemos quedado. Entonces, probablemente sea presencial. Yo ya he hecho la solicitud de aula. Entonces, me la van a avisar hasta mañana seguramente, el aula que vamos a dar. Entonces, el examen va a ser presencial. Entonces, para el día del examen, la próxima semana martes, yo les voy a avisar en qué aula vamos a dar. Todo el mundo tiene que traerme su práctica hecha, la práctica que les he dado hoy día. Entonces tienen una semana a modo de hacer su práctica y a modo de estudiar, porque la práctica es prácticamente estudio. Si tú resuelves toda la práctica, seguramente que vas a llegar al examen con lo suficiente hecho como para pasarlo. Entonces tienen su práctica ahora, la tienen que resolver y el día de la próxima semana, el día del examen, me traen su práctica impresa.
Como va a ser presencial, vamos a hacer como siempre se han tomado los exámenes presenciales. Todo el mundo con su carnet de identidad, todo el mundo con sus hojas, sus calculadoras científicas. Pueden meter hasta 2 calculadoras científicas si quieren, pero científicas no programables. Entonces meten sus calculadoras científicas y ahí vamos a dar el examen. Yo les voy a confirmar por mensaje al grupo de WhatsApp en qué aula vamos a dar el examen. Pero para el día del examen sí o sí me tienen que traer su práctica resuelta. Es su pase de ingreso al examen. El que no lleva su práctica no entra al examen. Traigan también sus vacunas, por favor, todo el mundo con su vacuna impresa para poder entrar al examen a dar. Ya es lo que están pidiendo ahorita en San Simón para poder dar los exámenes presenciales, carnet de identidad y carnet de vacuna. ¿Listo? Vamos a tener que dejarlo hoy día aquí. Yo tengo a las 3 en punto una reunión con Senam y con La Paz. Y entonces esto les dejo ahorita lo que hemos hecho hoy, todos estos ejercicios, que los repasen la clase de hoy, porque la clase de hoy es un ejercicio de doble canal, que es más o menos lo que usualmente se toma en los exámenes. Entonces son de ese tipo. Tienes que hacer, primero resuelves perfiles supercríticos, luego resuelves perfiles subcríticos y ves dónde está el resalto ideal. ¿Listo? Entonces mañana vamos a hacer clase. Vamos a hacer otra vez otro ejercicio también. Les voy a enseñar alguna herramientita para hacer perfiles de flujo. Tal vez el HEC-RAS veamos un cachito los últimos minutos para que vean cómo calcula el HEC-RAS los perfiles de flujo. Y dudas. Mañana ya pueden hacerme cualquier pregunta sobre todo lo que es perfiles de flujo. Ya hemos resuelto todos los ejercicios del libro, hemos resuelto ejercicios extras. Ya hemos hecho todo lo que se podía hacer de ejercicios de perfiles de flujo. Hemos hecho la práctica del laboratorio, han visto los perfiles. Ya más no se puede hacer. Entonces, todos tienen una semana, cabalito, para estudiar. Y la próxima semana, martes, es su segundo parcial presencial. ¿Alguna consulta? Inge, ¿basta con el segundo carnet de vacunación o ambos deben ser la primera y la segunda dosis? Traigan su primera y segunda dosis en el mismo papel, puedes imprimir en ambas caras, ¿no? En una cara tu primera dosis, en la otra cara tu segunda dosis. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra cosa? Ya está su práctica, entonces en el Classroom todo el mundo a resolver su práctica. Mañana clase de dudas y vamos a hacer un ejercicio más. Y la siguiente clase, el siguiente martes, su segundo parcial. Yo les confirmo, si hasta mañana ya me dan el aula, mañana ya les confirmo el aula en la que vamos a dar el examen. Listo, entonces conmigo hasta mañana. ¿Alguna otra consulta por si acaso? No, si no hay nada, entonces hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, Inge.